porque estaba terminando de bajar el material. Em, ¿Cómo es? Bueno, me presento si quieren. Me llamo Damián. Tengo 29 años ya. Hice la carrera de economía. La terminé en 2019. Hice una maestría, 2 maestrías. Y soy ayudante de la materia desde 2018. Hoy justo la clase le iba a dar Luciana, pero se le complicó por una cuestión de salud, así que bueno, hoy vamos a estar viendo lo que es Solo y Regla de Oro conmigo. Yo ahí de paso aprovecho para consultarles porque entiendo que están viendo lo que es Solo inicial, ¿no? Al menos la primera clase entiendo que vieron el estado estacionario de Solo y no vieron nada más, ¿no? No, no, nada más. Más. Ok, bueno, entonces arrancamos de ahí. Me dijo Martín que estaban empezando a hacer unos choices después del final de clases. Entonces, si quieren, ya ahí me armé algunas preguntitas. Se las paso. Se las paso por el Classroom y después las mandan o las hacen en vivo. Nunca Ahí. hicimos, la verdad. Así ¿No que hicieron? Listo. Ok, bueno, entonces, porque me dijo Martín que estaban arrancando ya con eso, pero no lo había escuchado. Entonces, ¿qué le parece que haga esto entonces? Vemos la clase. Les paso el PDF con las preguntitas y nada, las mandan en lo posible, no sé, hasta mañana, supongo yo. Yo me imagino que igual las van a pasar por el chat y ella se la va a responder, así que no le veo mucho drama a eso. Son choice fáciles, así que no tiene mucha complejidad, la verdad. Bueno, si quieren arranco a compartir. Tuki. No sé si bancar a esperar un poquito más. Pero un toquecito más, sino un minuto más y vemos. ¿Cómo vienen hasta ahora con la materia? ¿Ya tienen los libros? ¿Ya eso, el material lo tienen? sí, nos mandaron todo a través del Classroom y aquí están los links y está todo. Lo que no es muy claro es si hay que leer algo aparte del Sara y Martin, porque no está como especificado según cada tema qué bibliografía entra. Está el programa, pero mirá, o sea, Sally Martin te lo tenés que saber, sí, de pe a pa, porque ese va a entrar de cajón. Los papers también ayudan bastantes. Hay unos papers de Solo. Yo ahí si quieren después les subo el material. Pero es básicamente Sally Martin y los papers de Solo y el de Mankey, Romer y Will, que se lo van a dar después. De ahí por lo general se desprenden los test. Este año vi que hay examen de preguntas, así que bueno, seguramente surja algo también de los papers. Así que por eso, después les paso si quieren entonces vuelta el programa y le pegan una mirada a los papers más que nada. En caso de que, por lo que vi, en caso de que no lleguen a promocionar con los exámenes que estuvieron, que van a salir de los papers, ahí surge el trabajo práctico, que el trabajo práctico sí, ahí ya es más como lo que hay en Sala y Martin y ahí es más enfocado a hacer ejercicios en un Excel, ¿sí?
y tratar de modelizar lo que vieron en las clases. Como que no hay final. Eso reemplaza el final. Por el Ok. momento, obvio, igual eso a veces Martín va cambiando en base de si hay, porque todo depende de la cantidad de personas que hayan en ese momento en final. Si no hay muchas, por lo general suele ser un trabajo práctico y con eso termina la materia. Si hay muchas personas, bueno, ahí capaz hace un choice también. Pero es como que es más dinámico eso, depende por lo general bueno, de cuántas personas haya en ese momento. Clave igual que si pueden cuando, a ver, yo no me hace tanto problema eso, pero a Martín es como que hace especial énfasis en que en sus clases vayas leído. Si pueden, aunque sea pispear un poquito el material antes, viene bien, si no es como que, bueno, por lo general hace algún trabajo adicional como para que vean, como para que lean los textos y demás. Así que nada, eso es una recomendación. Después conmigo, por lo general, yo voy a estar más en la segunda parte. Por lo general son clases más presenciales, pero como hoy no llegaba, entonces la hicimos virtual. Pero mis clases son por lo general duran 1 hora o 1 hora y cuarto y cortamos rápido como para poder irnos. Trato de hacer filminas siempre como para que se puedan apoyar de eso y bueno, obvio, si tienen alguna duda después mandan un mail o se pueden quedar un ratito y lo vemos. Pero son clases por lo general cortas y no damos mucha vuelta. Así que bueno, dudas, consultas, o si no, arranco a compartir. Ya somos 44, así que ya creo que ya hay quórum. Bueno, comparto entonces. Avísenme si se ve. Tu. Se ve, ¿no? Se ven unas slides. Sí, sí. Dale. Bueno, el material son dos filminas, dos PDFs. Uno está basado en Solo y la parte de regla de oro, que es lo que vamos a ver hoy. Y la otra es una demostración de cómo se llega a las ecuaciones de regla de oro. Ahora después lo subo al Classroom, así les queda. No llega a pasarlas. Ahora, después que termine la clase, lo mando y así ya les queda. Bueno, vamos a tratar de ver el modelo de Solow, tratando de desglosar un poco más con la ecuación de la función Cobb-Douglas, ver algunas estáticas de qué pasa si sube la curva de depreciación o la curva de ahorro y ver cómo cambia el estado estacionario. La parte de regla de oro, introducir a esa regla de oro en la función Cobb-Douglas. Les muestro un poco la PPT de la demostración. Y con eso ya estamos. Y les mando después las preguntitas del choice. Que ahí, nada, eso es lo que estaba pasando. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que vieron de Solo hasta ahora? ¿Qué recuerdan de la última clase? Ahí está, vamos a arrancar por ahí. Bueno, si recuerdan de la clase que tuvieron con Luciana, bueno,
Solo basa su modelo del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por lo general, son economías más de tipo cerradas, en donde, bueno, no hay gasto público por parte de los gobiernos, no hay exportaciones y por lo general, bueno, todo eso se condice con lo que pasaba en la realidad de ese momento, ¿no? Hay dos curvas, hay una curva de ahorro y una de depreciación, que seguramente eso lo habrán visto en la clase anterior. Esta es la curva de ahorro, ¿sí? Que es la proporción marginal a ahorrar por la función. Cuando esto es igual a la curva de depreciación, que esto es la tasa de caída del factor trabajo y la tasa de depreciación del capital, cuando ambas se igualan, la economía se encontraba en estado estacionario. Cualquier otra combinación que sea mayor o menor implica un desequilibrio, con lo cual siempre la recomendación de política económica era buscar alguna política o alguna manera en que ambas curvas se intersecten. Si ahora hacemos el ejercicio de introducir a la función Cobb-Douglas, la tasa de capital que permite el estado estacionario tiene esta forma y esta es la forma del capital en estado estacionario. Es importante que tengan en cuenta siempre la forma de la ecuación fundamental del modelo, ¿sí? Porque eso te permite después llegar a las curvas, ¿sí? Entonces, si recuerdan de la clase con Luciana, habrán visto que si pasamos este término de la curva de precisión restando, a eso se le llama la ecuación fundamental del modelo, y esa ecuación fundamental del modelo es la que después te permite tener las distintas interpretaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos interpretar de cuando se igualan ambas curvas? ¿Sí? Si uno hace este gráfico, ¿sí? Esto se le llama diagrama de dispersión. Cuando uno hace el diagrama de dispersión y pone por un lado eh, al capital per cápita, siempre acá en crecimiento nos basamos en medidas en términos per cápita. A ver, que es emergente. Bueno, sigo con esto. Entonces, tenemos al gráfico, al diagrama de dispersión. Entonces, si uno hace la curva de depreciación, va a tener una forma de recta y la curva de ahorro va a ser decreciente en el tiempo. ¿Por qué, si recuerdan, por qué la curva de ahorro es decreciente? ¿Eso se acuerdan? O llega un momento que tenés que consumir algo, no puedes ahorrar todo. Sí, sí. Está más relacionado con los rendimientos decrecientes de capital. Uno, en la medida en que va invirtiendo capital en el tiempo, va produciendo mejoras en el producto de un país. Porque bueno, por ejemplo, vos invertís más en maquinaria agrícola, vas a tener una mejor cosecha. Así sucesivamente en el tiempo, si se va dando, va mejorando el crecimiento, pero ya va pasando cierto tiempo en el que el capital se va depreciando.
y eso empieza a generar rendimientos decrecientes, ¿sí? Porque uno en la medida en que va comprando más maquinaria, el peso de la maquinaria que ya se está depreciando en el tiempo se va haciendo más grande, con lo cual tu inversión tiene que ser más grande. Y si tu inversión es más grande, como decían, el consumo es más chico y ahí empieza a haber un cuello de botella. Entonces, sí, esto ocurre principalmente por la cuestión de los rendimientos marginales decrecientes, ¿sí? Entonces, siempre la curva de ahorro va a tener una forma de pendiente negativa. Cuando ambas curvas se igualan, ahí se llega al estado estacionario. Si nos paramos del lado izquierdo, en donde la curva de ahorro es mayor que la curva de depreciación, vamos a decir que va a haber crecimiento, porque las oportunidades de poder obtener mayores rendimientos todavía son posibles, entonces hay crecimiento. Si uno está del lado derecho de la curva, en donde la curva de ahorro ya es más chica y la curva de depreciación es más grande, vamos a decir que se da una dinámica de crecimiento, porque ya las oportunidades que podemos tener por invertir más capital son cada vez más chicas. Es necesario invertir cada vez más para poder reponer ese capital existente, con lo cual ya ahí la recomendación de política económica debería ser no invertir tanto, ahorrar menos, ¿sí? Eso es un poco las dinámicas que van a entrar en juego, por ejemplo, cuando veamos la parte de regla de oro. Entonces, veamos algunas estáticas del modelo, qué sucede si hago algún shock en alguna de los parámetros que determinan a Solow. Entonces, por ejemplo, veamos qué pasa si se incrementa la tasa de ahorro. Esta es una de las políticas que se suelen hacer más seguido en todo el mundo, porque la tasa de ahorro es uno de los instrumentos más fáciles de poder tocar en el corto plazo, ¿sí? Por lo general, un país, si quiere generar más ahorro, podría subir la tasa de interés. Hay mayores depósitos en los bancos y con eso se genera más ahorro. Tenés una dinámica de estímulo a la tasa de ahorro. Entonces, veamos qué pasa eso en una economía de estilo Solow y qué sucede cuando hacemos esto. A ver, se me movió esto. Entonces, si hago esta estática, la tasa de crecimiento se me mueve, tiene un desplazamiento hacia la derecha, entonces las oportunidades de crecimiento son más altas y entonces podés pasar de un estado estacionario 1 a un estado estacionario 2 o de estrella doble, en donde, bueno, el capital que podemos obtener ya es más grande. Este sería el delta, que es todo lo que podríamos tener de mayor capital ante esa política de estímulo. Ejemplos de esto, y se hicieron simulaciones a patadas, hay muchos trabajos que hacen ese trabajo de ver, bueno, cuánto te impacta un aumento en la tasa de ahorro, ya sea con la tasa de interés, ya sea moviendo los mercados de capitales o lo que sea. Y hay muchos estudios. Yo en este caso, por lo general, siempre muestro esta simulación que hicieron en un paper de banco francés, si no recuerdo mal, en donde, bueno, muestran los beneficios dentro del modelo de Solow si haces un cambio de, por ejemplo, ahí eran 10%, ¿sí? Entonces pasa la tasa de 0,20 a 0,30 y cómo se comporta a lo largo del tiempo. Bueno, el shock es grande, con lo cual entonces vas a tener crecimiento en el corto plazo, porque bueno, ya hay mayores estímulos a ahorrar y ese ahorro genera mayor capital dentro de la economía, que es lo que se puede ver en el siguiente grafiquito. Pero bueno, este capital, como dijimos, en el tiempo va teniendo rendimientos decrecientes, con lo que en el largo plazo ya se tiende a estabilizar y bueno, si bien está en un nuevo nivel,
ya lo que te reporta ese estímulo de ahorro ya no es nulo en el tiempo. Y la renta, bueno, se puede ver del caso base, en donde estabas en el... Acá ellos lo que ensayan es la economía sin ese estímulo y la economía con ese estímulo. Sin ese estímulo tendría a ser esta línea celeste y ante un estímulo en la tasa de ahorro, esto todo llevado a la economía de España. Ellos hacen ese trabajo para España. Y entonces, bueno, si uno hace un aumento en la tasa de ahorro, el efecto esperado es que en renta per cápita te veas un 20% mejor, ¿sí? Con lo cual los efectos son buenos, la moraleja es que en el largo plazo... bueno, esa es una de las moralejas que deberían haber visto en la clase 1. ¿Cuál era la enseñanza más importante que te deja Solo? Si se la acuerdan. No sé si lo vimos puntualmente, pero un breve cambio compuesto termina haciendo grandes diferencias. No, es todo lo opuesto. Que en el largo, o sea, si bien en el corto un cambio te hace diferencia, ¿sí? En el largo plazo no existe el crecimiento. La enseñanza que te deja Solo, al menos en la primera clase, lo que se tiene que llevar es que Solo en el largo plazo el crecimiento es nulo, no hay crecimiento. Fíjense, por ejemplo, en este gráfico, la tasa o sea, el capital en términos per cápita crece, pero en el largo plazo se vuelve nulo, ya no hay más variación, no hay delta, por eso. Entonces, la enseñanza que te deja Solo es que en el largo plazo no hay crecimiento, ¿sí? Bueno. Perdón, una consulta. O sea, sería no hay más crecimiento siempre y cuando no siga habiendo progreso tecnológico y aumento del ahorro, como en este caso explicabas vos. Te tomo la primera. Si hay crecimiento tecnológico, podría haber crecimiento a largo plazo, que es lo que vamos a ver un poquito más abajo y van a continuar viendo en la otra clase. Pero en el caso del ahorro, si bien hay crecimiento en el corto, porque fíjate que de 0 a 10 periodos sí hay crecimiento, después se te va haciendo más chico, y en el largo plazo, fíjate que a partir del periodo 70 ya no hay movimiento casi. Entonces en el largo plazo no hay crecimiento con el ahorro. Joya, gracias. De nada. Entonces seguimos un poco más. Vamos a ver, por ejemplo, el caso contrario, que es siempre como el políticamente menos correcto. ¿Qué pasa si un país decide aplicar controles a la natalidad? También hay ejemplos de estos. Acá, por ejemplo, les dejo un link. Siempre colgaba un link. Bueno, ya no lo ponen más. Que eran unas recomendaciones del Banco Mundial en los objetivos del 2010, donde decía, por ejemplo, que ahora hoy en día es un problema eso ya, pero en ese momento la recomendación era que para que aumente el ingreso en términos per cápita de las personas, tiene que haber controles de natalidad y controlar la cantidad de nacimientos para que así la torta esté entre menos manos y bueno, con lo cual las manos que estén ya se puedan llevar una porción más grande de esa torta. Hoy en día ya eso ya entra en conflicto porque los países ya cada vez tienen menos natalidad y esa reducción de la natalidad hace que pueda generar menos ingreso futuro, con lo cual ya eso es un problema. De hecho, la tendencia, por ejemplo, en países como Europa es de ¿cómo es? No me sale la palabra. Importar talento, importar personas. Porque, bueno, cada vez más, bueno, lo ven siempre, imagino, en las noticias que aparecen
no sé, alguna nota de un pueblo que paga, no sé, 5.000 euros porque vayas a vivir ahí. Hay muchos pueblos que se están extinguiendo allá en Europa, entonces esta política ya cada vez tiene menos mainstream. Pero bueno, en su momento, para cuando lo hacían, era una problemática. Por ejemplo, China lo aplicó en su momento y lo que se buscaba era una reducción, un desplazamiento hacia abajo de la curva de depreciación. Este es un ejemplo, todo teórico. Pero bueno, lo que sucede es tu curva de depreciación se te baja, con lo cual tus oportunidades de crecimiento se hacen más grandes. No porque hayas descubierto algo nuevo. Por lo general lo que vean en la segunda parte de la materia conmigo es que el jugo está en innovar, en tener nuevas ideas. Pero bueno, esta es una visión un poco más austera, digamos, y bueno, lo que se busca es reducir nacimientos sin innovar nada, mantener el ahorro así como está y que el crecimiento se dé por pura lógica. A ver, admito. Listo. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Bueno, cualquier cosa me dice. Entonces, bueno, hasta ahora lo que vimos es un caso de movimiento de la curva de depreciación y un caso de aumento de la curva de ahorro. Después también puede haber una estática posible que es con la tasa de depreciación, pero bueno, es un parámetro que es mucho más difícil de tocar. Los países no pueden manipular tanto la tasa de depreciación porque tendrían que innovar mucho o, bueno, conseguir patentes, que por lo general es un mercado que es bastante complicado entrar, porque las patentes tienen su regulación y, bueno, tiene que pasar un X periodo de tiempo para que un país la pueda usar en algunos casos. Entonces, la parte de la natalidad y la tasa de ahorro son como las palancas que suelen usar los países cuando, al menos desde el punto de vista de solo, cuando tienen que buscar el crecimiento. Ahora vamos a ver una tercera estática, que es qué pasa si tocamos el progreso tecnológico, que es como el parámetro clave para solo y para al menos la mayoría de modelos que van a ver en esta materia, ¿sí? Este progreso tecnológico se va a dar por mayor conocimiento. Hay modelos donde se hace progreso tecnológico por mayor maquinaria o pequeños aumentos marginales con las maquinarias, pero por lo general todos los modelos están enfocados hacia el capital humano y los beneficios que te trae el utilizar este tipo de disparadores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El aumentar el progreso tecnológico aumenta un parámetro que es el parámetro A, ¿sí? Este parámetro A es un parámetro que resume todas esas externalidades que puede haber en una economía por generar este mayor conocimiento. Y entonces, automáticamente, como está del lado de la curva de ahorro, lo que va a hacer es un desplazamiento de la curva de ahorro hacia la derecha, va a tener un desplazamiento hacia arriba, que es lo que se puede ver acá. Pero ¿qué pasa? Muchos de los modelos que tienen progreso tecnológico suponen que este progreso técnico genera lo que se conocen como spillovers o como, digamos, externalidades que se generan por ese conocimiento. Entonces, el giro de vuelta de tuerca que se da con Solow es que, bueno, por un lado tenés mayor crecimiento, entonces se te desplaza hacia la derecha la curva de ahorro. Ahora bien, esto no se queda acá, porque si bien tenés una curva de ahorro un poco más alta, se generan estas externalidades por mayor conocimiento.
Tranquilamente puede ser el caso de una firma que crea una nueva maquinaria o una nueva técnica para que le genera mayores ganancias. Entonces, otras firmas, que es lo que pasa en, no sé, muchos mercados. Por ejemplo, en el fútbol, no sé, un equipo tiene buenas divisiones inferiores, entonces hace muchas transferencias. Los otros equipos que van comprando a esos jugadores se benefician de ese rendimiento porque, no sé, ese equipo tenía unas buenas reservas y entonces, bueno, los otros equipos se van beneficiando de esos jugadores y va generando mayores ganancias en todos. Lo mismo pasa si lo llevamos a cualquier ejemplo de fábricas. No sé, tenemos buenos empleados, las firmas oponentes por lo general tienden a buscar esos empleados para incorporar esas técnicas a su operatoria, entonces en el agregado todas se ven beneficiadas y eso genera un disparo más de la curva de ahorro, porque ya ahora no solo una tiene mayores beneficios, sino que todas se ven beneficiadas. Entonces hay un nuevo estado estacionario y bueno, los supuestos que hacen los autores es que, bueno, estos spillovers o estas externalidades no tienen freno en el tiempo, con lo cual la tasa de crecimiento de la economía va subiendo todo el tiempo, porque te vas viendo mejorado y se produce ese fenómeno de destrucción creativa. Vos generás algo nuevo, listo, queda esa nueva innovación, todas las firmas lo aplican, otra genera otra innovación, entonces todas las firmas se amoldan a ese estilo y eso va generando mayor crecimiento y es lo que te permite salir de la trampa de solo de que en largo plazo no hay crecimiento. Entonces, si tienen que llevarse algo, lo más importante del solo hasta ahora es que, bueno, no hay crecimiento en el largo plazo a menos que ese crecimiento venga de la mano del progreso técnico. Esa es la única forma de poder burlar esa trampa y es lo que después vamos a ver en la segunda parte, con modelos de crecimiento endógeno. Bueno, con esto termina la parte de solo y ahora vamos a regla de oro. ¿Tienen alguna duda? Acá por simplificación únicamente la tasa de depreciación siempre va a ser fija y constante, ¿no? Porque puede ser que a mayor uso de la maquinaria se deprecie más rápido. Eso lo vamos a ver después, ¿no? Totalmente. Sí, puede pasar que eso que decís de que mayor maquinet te mueve la tasa de depreciación. Acá solo en su momento no podía estimar eso, entonces él ponía todos los parámetros constantes y listo. Pero sí, tranquilamente puede variar. De hecho, hay un ejercicio de examen, me acuerdo, de un trabajo donde la tasa de crecimiento no era constante y era dinámica y tenía que encontrar la vuelta. Magnífico. Pero sí, puede pasar tranquilamente. No es lo usual, pero sí. Bueno, si no hay ninguna duda, pasamos entonces a regla de oro. Un segundo. Bueno, regla de oro viene a completar, a contestar otra pregunta totalmente distinta, porque en la parte de solo que estábamos viendo hasta ahora, lo que se buscaba siempre era el estado estacionario o, visto de otro punto, la forma de ahorro óptima, ¿sí? Porque siempre lo que te buscabas, y si nos remontamos a la ecuación de las primeras slides, lo que te buscabas era que la curva de ahorro sea igual a la curva de precisión, que esto es una optimización del ahorro, básicamente. Entonces vos buscabas el ahorro óptimo para tu economía. En regla de oro, la pregunta pasa a ser otra. Ya no es cuáles son las decisiones de ahorro que me permiten maximizar mi crecimiento.
Acá la pregunta es más desde un enfoque de bienestar social. El que lo crea esta teoría es Edmund Phelps, y lo que se propone él buscar es, bueno, sabemos cuál es la maximización del ahorro, que es cuando sea igual a la curva de depreciación, pero ¿eso siempre es bueno en el tiempo para un país? Con eso nos aseguramos que todas las generaciones de un mismo país estén conformes en el tiempo. ¿Qué pasaría si buscamos que en vez de maximizar el ahorro, maximizáramos el consumo y que todas pudieran consumir lo mismo en el tiempo? Bueno, esto es lo que busca responder Regla de Oro. Es una pregunta más desde un enfoque social, y lo que se plantea es buscar ese consumo óptimo en el tiempo que deje conforme a todas las generaciones de un país y que intergeneracionalmente no genere distorsiones, ¿sí? Entonces la pregunta acá es totalmente distinta. Una es el ahorro óptimo, acá es el consumo óptimo, ¿sí? Entonces, para eso, lo que hace Phelps es empezar y para eso hay unas demostraciones. Yo ahora las busco y me las abro. Un segundito. Bueno, ahí comparto de vuelta. Bueno, entonces, en Regla de Oro partís de otra pregunta, estás en estado estacionario, y bueno, lo que buscas es la tasa de ahorro, perdón, de consumo, asterisco, ¿sí? Entonces, el planteo es ya una maximización, donde te buscas una tasa de ahorro óptima, ¿sí? Perdón, una tasa de consumo óptima. Entonces, planteas las ecuaciones de la maximización, armás tu Lagrangian y sacas las condiciones de primer orden y llegas a la estática que te define el modelo, ¿sí? Entonces todo el tiempo vas a comparar la tasa de retorno que tengas en tu economía respecto de la curva de depreciación, ¿sí? Entonces, eso se va a llamar el break-even investment, que es la tasa de inversión de equilibrio. Entonces, bueno, Phelps se pone en buscar ese nivel de producción óptimo, hace muchas ecuaciones que son las que están acá. No sé si se ve la demostración o se ve la filmina. Creo que se ve la filmina, ¿no? Se ve la filmina. Presenta otra cosa. Listo. Entonces, partís de este planteo donde buscas la curva, la igualdad entre la curva de ahorro y la curva de depreciación, sacás los niveles de estado estacionario y después te planteas la derivación de la regla de oro. Entonces, buscas qué pasa cuando el consumo es máximo. Entonces, armás la maximización, sacás las condiciones de primer orden. Todo esto igual se los voy a pasar, así que tampoco me voy a detener mucho con las ecuaciones. Haces toda esta vuelta de despejes y movimientos de un lado a otro de la ecuación y llegás a que en regla de oro el ahorro es igual a la productividad marginal del ahorro. Con lo cual, a partir de las decisiones que hagas sobre tu tasa de ahorro, vos vas a poder incidir en la maximización de ese consumo.
que es, bueno, igual es un poco obvio, ¿no? Si uno lo piensa, porque el consumo es 1 menos la tasa de ahorro, con lo cual si vos movés la productividad marginal del ahorro, vas a poder definir en qué nivel de consumo te vas a poder hallar en el tiempo. Y eso es lo más importante de regla de oro. A partir de ahí se desprende las interpretaciones con los gráficos, que es lo que vamos a ver ahora. Esto igual, yo mucha vuelta no le voy a dar, yo no le doy las ecuaciones porque después siempre les dejo alguna notita de clase con la demostración, así que yo no me voy a detener mucho con eso. Igual si tienen dudas lo podemos ver en algún otro momento. O le pueden preguntar a los chicos. Entonces, veamos qué pasa con el equilibrio de estado estacionario y el equilibrio de regla de oro y su comparación, ¿sí? Entonces, por un lado está digamos, la forma inicial de Solow, ¿sí? En donde tenés esta función, ¿sí? En donde en la medida que se intersectan la curva de ahorro y la curva de depreciación, talladas en estado estacionario, ¿sí? Ahora, veamos qué pasa, por ejemplo, en este otro caso. Acá sucede lo mismo. La curva de ahorro se iguala a la curva de depreciación y esta te permite tener el estado estacionario. Pero ese equilibrio no es óptimo en términos de Phelps, ¿sí? O en términos de la regla de oro. Entonces acá la pregunta es, ¿cuál es ese equilibrio que nos permita maximizar el consumo? Entonces fíjense, y acá vamos a hacer una diferencia. Todo lo que esté por debajo de la curva de ahorro, ¿qué sería? Ahí, digamos, vamos a hacer esta interpretación, ¿sí? Lo que está de este lado, que es esta f de k, es la función de producción de tu economía, es tu Producto Bruto Interno, digamos. Y por otro lado, no es tan así, pero bueno, supongamos esto ahora, ¿sí? Entonces, supongamos que tenés tu Producto Bruto Interno. De este lado tenés todo lo que ahorrás, todo lo que se deprecia. Entonces, todo lo que esté por debajo de esa curva de ahorro, ¿qué sería? ¿Consumo? Eh, no, lo contrario. Como una pérdida de bienestar. Sí, es una pérdida de bienestar, pero no es eso. ¿Qué sería bueno, qué te genera la pérdida de bienestar en términos de Phelps? Ahí está. La depreciación sería. No. El ahorro sería. Sí, todo lo que está ahí es ahorro, lo que está por debajo. Y si es ahorro, ¿qué implica que sea ahorro? ¿Recuerdan las ecuaciones de Solow? Igual inversión. Sí, totalmente. El ahorro es igual a inversión, con lo cual todo lo que esté por debajo de la curva de ahorro va a ser inversión que te haga hacer un país para reponer ese capital. Con lo cual, lo que esté por arriba de la curva de ahorro, ¿qué sería? Consumo. Sí, totalmente. Es consumo. Entonces, fíjense que si te parás de este lado de la curva, tu consumo va a ser mucho más grande que si te parás, por ejemplo, en esta parte, ¿sí? Que sería tu estado estacionario, ¿sí? Entonces, la propuesta que busca Phelps es que el consumo sea más alto y sea el óptimo en términos de una economía respecto del estado estacionario, que es la maximización del ahorro y de la inversión. Entonces, ya vimos qué es esto y vamos a ver qué implica más abajo. Entonces, siempre, bueno, eso quédenselo, grábenselo. Regla de oro, búsqueda del mayor consumo. Estado estacionario, búsqueda de la mayor inversión, ¿sí? Eso son las dos diferencias que tienen una y otra estática. Entonces, vamos a pensar en términos de la regla de oro, qué pasa si nos encontramos en cada una de las ecuaciones. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si la curva de
depreciación es mayor que la curva de retorno de la economía. Entonces, vamos de vuelta más abajo. Creo que saltó como un cartelito de se terminan 15 minutos. Bueno, vemos todo lo que se puede y ahora si se corta en 15, porque seguramente no llegamos en 15, les mando otro link, ¿sí? Así que seguimos y ya ahora cuando se corte mando otro, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si nos encontramos hacia la derecha? ¿Sí? ¿Cuál sería la recomendación de política económica para llegar a regla de oro? Supongamos que están acá, no sé, están acá. ¿Qué es lo que tendrías que hacer para llegar a la regla de oro? Dar tasa de interés para bajar la proporción de ahorro. No te seguí, ¿cómo? eh, Intentar disminuir la tasa de ahorro. Sí, sí. Bajar la tasa de ahorro y con eso tenés mayor consumo. Phelps dice que esto es una zona de ineficiencia dinámica porque vos podés tener mayor consumo invirtiendo menos. Entonces, ahí está la ineficiencia en términos de que eh, no tenés que buscar mayores crecimientos, sino solamente dejar de invertir y listo. ¿Qué pasa si uno está del lado izquierdo de la regla de oro? Ahí, ¿cuál sería la recomendación de política económica que harían ustedes? ¿Cómo? No entendí nada. Habría que invertir más. Sí. Ahí lo que tenés que hacer es invertir más. Fíjense que el producto que tenés acá no te garantiza tener el mejor de los consumos posibles en el tiempo, con lo cual tenés mayores potencialidades de crecimiento y que a su vez impliquen mayor consumo. Así que ahí la recomendación de política económica es invertir más, ahorrar más, también es lo mismo. Así te puedes tener mayor crecimiento y llegar a la regla de oro. Todo lo que sigue abajo son más ecuaciones que resume lo mismo. ¿Qué les puedo decir acá? Bueno, buscas el consumo máximo. Acá lo metes en la regla de oro, que es lo que está en la demostración de la notita que les voy a pasar después. Y con eso te permite llegar a la tasa de ahorro de regla de oro, que siempre va a ser la que te maximice el consumo. Sí, acá hay más grafiquitos de eso. Y después hay una parte de hechos estilizados de Caldor. ¿Siguen viendo eso? ¿Los hechos estilizados de Caldor o ya no lo ven más? Porque como que en algunos cuatrimestres Martín lo da, otros no lo da. No sé si lo llegaron a ver. O sea, todavía no lo vimos. Tuvimos una sola clase de Martín, tipo la introductoria, donde no explicó mucho tampoco. Sí, está igualmente el paper ahí como para pegarle una revisada. Ayer. Bueno, ok. Bueno, entonces, si no lo vieron tanto, lo voy a obviar entonces. Igual está en las filminas, lo pueden ver. La biblio que usamos hoy es el trabajito del francés, que son estas dos personas, Andrés Javier y Rafael Domenech, Sala y Martin y el paper de Solow. Les muestro ahora el choice y eso, bueno, se lo llevan para intentar resolver. Ahí se los paso. Y
se los muestro. Entiendo que lo que va a ser de ahora en más en las próximas clases es como un mini test de lectura, como para que vean bueno, aplicaron lo que ven en la clase. Entonces, les muestro este. Son 5 preguntitas. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la regla de oro? Maximizar el stock de capital per cápita, la tasa de crecimiento, maximizar el consumo o minimizar la depreciación. Optimizar el consumo. Sí, ahí ya tienen una. ¿Cuál es la condición de regla de oro? Bueno, eso sí que en la demostración y lo van a ver. Más de demostraciones. Bueno, lo vimos recién. Para una función de producción caudal, ¿cuál es la tasa de ahorro de regla de oro? La A, la B, la C o la D. ¿Sí? La C, sí, correcto. Y así. Son 5 preguntitas bien pavas. Pero bueno, nada, como para que les sirva de ayuda para la lectura. No sé si tienen alguna duda o pregunta, o si no, creo que ya estamos. Lo que es demostraciones lo tienen acá en la nota de clase, así que no debería haber problemas por ese lado. ¿Hay que responder esto y mandarlo o solamente lo tenemos? Mándenlo. Sí. ¿Y Creo a que dónde lo mandamos? ¿A qué mail? si quieren, mándenmelo a mi mail. Si querés, se puede hacer una tarea en Classroom, te va a ser más fácil. Bueno, ahora después lo pego una chusmeada. Este cuatrimestre arrancamos con el Classroom, así que todavía lo estoy aprendiendo. Así que bueno, dale, lo miro. Yo lo paso igual esto en el Classroom. Veo de hacer lo de la tarea y les aviso y lo tiran ahí, ¿sí? Dale. Joya. Bueno, estamos. Disculpen el movimiento de hacerlo virtual, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Así que bueno, cualquier duda o consulta me pueden escribir por mail y lo veo. Dale. Listo. Bueno. Dale, hasta luego. Dale, gracias. Chao.